El quinto grande, especial anécdotas del Real Madrid. Y empezamos con Zidane. Zidane sufre en las ruedas de prensa. El francés Zinedine Zidane tenía la asombrosa virtud de ejecutar recursos futbolísticos que otros jugadores ni se atreven ni a soñar. La facilidad con la que manejaba el balón realzaba aún más la elegancia en su juego. A simple vista parecía que no le costaba ni esfuerzo gobernar la pelota, y así era. Lo que sí le costaba bastante era cuando le tocaba comparecer ante los medios de comunicación, es decir, las famosas ruedas de prensa, y hablamos de Zidane jugador. Zidane, cuando le tocaba hacer alguna de estas ruedas de prensa, por lo visto, según cuenta esta anécdota, lo pasaba francamente mal y esa noche ni dormía prácticamente. Esta anécdota es del Zidane jugador, pero yo añado que cuando fue entrenador del Real Madrid al principio estaba bastante tranquilo, tranquilo, pero también se le veía con cierto nerviosismo. A lo largo de los años ya se le vio, más habituado y terminó quemadísimo. Yo creo que lo recordáis, con los medios de comunicación. Es decir, hasta un tipo como Zidane, que era temperamental, tiene su carácter, pero bueno, era más o menos tranquilo, ¿no? Cuando llegaba la fase final en el Real Madrid, a estos tíos de la prensa, no era solo Mourinho, que luego vendrá Mourinho también, ¿eh? Y ruedas de prensa, vamos a seguir más o menos por este camino, aunque luego cambiaremos totalmente. Hasta Zidane acabó, cuando era jugador, muy nervioso, no dormía bien antes de tener una rueda de prensa, aunque tenía pocas, porque había muy pocas, pero alguna había de vez en cuando. De entrenador, empezó nervioso, siguió un poquito más tranquilo y habituándose, y acabó quemado con la prensa, porque ya los conocemos bastante bien, ¿no? Empiezo por Carlos. Tú fíjate que nos quemamos nosotros y lo vemos en la distancia, simplemente escuchando. Entonces, pues no me extraña que alguien, a pesar de tener experiencia, de llevar muchos años siendo un personaje público, teniendo que atender a los diferentes medios de comunicación, termine quemado. Además es que lo podíamos ver en las ruedas de prensa, ¿verdad? Claro, cuando llegó un punto que ya le hacían una pregunta y hay veces que Zidane le decía, ¿pero por qué me preguntas eso? O sea, y lo veo con toda lógica y con absoluta normalidad, ¿verdad? Porque es que, hacen unas preguntas la mayoría de las veces que no tienen nada que ver